primer lugar, muy buenas noches a todos. Y hoy son también buenas, porque con la que estaba cayendo, pues 3 puntos que son importantísimos. Es verdad que vienen unas fiestas importantes, hay un pequeño parón del campeonato y esto supone a nivel de autoestima para los jugadores, para limpiar la mente, muy buena. Hago esta pequeña introducción y te contesto rápidamente a lo que hice la valoración. Pues me ha parecido el partido, pues lo que sabíamos un poquito. El Lugo es un equipo también difícil, está en una situación muy buena. Ellos tienen jugadores que saben cómo sacarle rendimiento y cómo intentan al rival, en este caso, cómo nos han esperado para robarnos y salir a la contra, y sin embargo nos hemos equivocado las menos veces posibles. Es decir, creo que un par de ellas que hemos tenido pérdida que ha sido, pero en definitiva yo creo que el Real Zaragoza hoy ha hecho un partido muy serio. Los jugadores, los chavales han estado a un nivel bastante óptimo y aún así también al final casi nos llegan a empatar, ¿no? Pero lo que es el desarrollo de los 90 minutos hemos tenido buenas opciones también para adelantarnos el marcador antes y sobre todo el inicio del partido. El inicio del partido ha sido como a mí me gusta, ¿no? Que el rival se sienta incómodo desde el minuto 1. Os agradezco mucho los comentarios que estáis haciendo, pero soy consciente, yo no he hecho nada, de verdad, no he hecho nada. Han sido los jugadores, Los jugadores, lo que realmente sí que es verdad que hemos hablado cositas, hemos ido a intentar corregir ciertos detalles importantes para la hora de competir, pero son los futbolistas con su actitud, con su esfuerzo, con su confianza sobre todo. Yo lo que les he dicho es eso, son jugadores profesionales que su rendimiento tiene que aumentar para intentar sacar los partidos adelante. De verdad que os agradezco mucho vuestros comentarios, pero realmente el fútbol es de los jugadores. Nosotros estamos para, cuando hablamos de nosotros, hablamos de staff técnico, médico, todo lo que hay alrededor del equipo, y el equipo ha estado pues eso, hoy creo que de una manera tremenda en el aspecto psicológico, que era lo más importante. Han estado fuerte mentalmente y así se puede afrontar los partidos con más naturalidad. A usted gracias por la reflexión, lo he comentado ahora mismo ahí a pie de campo también a otro compañero. Es muy emotivo desde que hemos salido del hotel, lloviendo, personas que estaban esperando en la puerta del hotel, luego algunos que nos han continuado cuando hemos pasado por cafeterías. Ese sentimiento es el que necesitamos de todo el mundo y por ese sentimiento tenemos que morir como hablo literalmente la palabra, ¿no? Sobre todo con el esfuerzo, El esfuerzo no se negocia, eso para mí y para todo el mundo es innegociable. Todo el mundo tiene que dar lo más, en este caso, por la situación que estamos todavía más, y dar las gracias, como no puede ser de otra manera, a ese sentimiento de la afición. Yo reconozco, yo soy una persona sensible también y me emociono, ¿no? Y ese momento de la llegada de la Romareda, pues eso también al jugador le da un plus. Qué pena que no puedan compartir con nosotros esto desde el terreno de juego dentro del estadio, pero la Romareda tenemos que hacerla fuerte para todos los rivales. Esa energía desde fuera también se transmite dentro. Sí, me vas a permitir que esta noche disfrute un poco, que no entre en una... no te puedo faltar al respeto ni mucho menos, ¿verdad? Pero entiéndeme que estoy disfrutando del momento. Referente a lo que falta al gol, yo creo que tenemos que, lo que comentaba con otros compañeros, ver todo ahora mismo de una manera positiva, siendo consciente que todo es mejorable, por supuesto, porque si no, no estaríamos en la situación que estamos, pero de verdad yo ahora mismo quiero disfrutar de esto, ¿no? Del palo de Narváez, Gaby Fernández también, que ha tenido un par de opciones, también el chico y el portero, el mismo golazo del chaval, de Pep. Es decir, me quedo más con el generar ocasiones, como bien dices, me quedo con toda esa parte, más que ahora mismo en lo demás, perdóname. Sí, lo he comentado en la introducción un poco, ¿no? Ustedes, que como bien dice el compañero que es gallego, ustedes creo que tienen muy buen equipo, un equipo intenso, que saben realmente a todo lo que juegan, con bandas muy peligrosas. Ahora, ayer me preguntaban compañeros si no quería elogiar al rival, pero ahora lo hago ya que ha pasado el partido. El chavalito Rama en la media punta, es decir, Xavi Torres, que no puede ser de otra manera, pues un jugador que he tenido yo el año pasado conmigo hasta en Cuba y también. Es decir, ustedes tienen jugadores con experiencia, con pozo, y yo más que la energía, yo creo que, y la necesidad, yo creo que el Club Deportivo Lugo no lo ha puesto muy difícil. Ha habido 2 o 3 transiciones ofensivas que la verdad que la hemos visto difícil, ¿no? Porque eran ocasiones o manifestaciones de 3 contra 3, pero también es verdad que el Zaragoza, como bien dice, pues nada más que le vale a ganar, no hoy, sino sucesivamente, y tendremos que arriesgar mucho como hemos hecho, jugando, tocando atrás un poquito para luego intentar, pero el Lugo, como lo tiene tan claro, no picaba en el anzuelo y tenemos que imaginarnos otra manera de táctica. Sí, todo eso ya a partir de ahora yo me quito la presión, se la hacéis al director deportivo, a Miguel Torrecillas.
que yo ya me habéis preguntado mi presentación, después de cuando estuve en Torrelavega también preguntaban, ayer en la previa, ahora me estás preguntando de verdad. Yo lo primero que tengo que hacer es lo que dije, que he llegado con estos jugadores ahora mismo y fijaros que nos han dado una clasificación el otro día y la victoria de 3 puntos. Es verdad que todo es mejorable, hasta el Real Madrid, el Barça, los equipos, por no nombrar a más equipos, todo el mundo en sus plantillas siempre pueden mejorar. No puede ser de otra manera también el Zaragoza, pero de verdad que eso ya ahora mismo pasa a segunda página. Yo lo que tengo ahora mismo son mis jugadores y con ellos tengo que trabajar al máximo. Esa reflexión final es la cierta, referente a los jugadores, lo que le he comentado anteriormente a tu compañero, perdóname. Y referente a esa es la pregunta que Juan Ignacio se ha hecho en estas últimas 24 horas, desde ayer porque viene, como bien comentas, Gabriel Fernández viene de jugar 2 horas prácticamente, que jugó el partido y la prórroga el otro día, yo no sabía su proceso de recuperación. Iván estaba viniendo, compitiendo muy bien, encima mete el gol el chaval el otro día en la Copa, es decir, pero bueno, son decisiones muchas veces del entrenador, que he valorado algunos detalles más allá, pero Iván es un chaval que nos va a ayudar mucho. Lo que tampoco quiero es que toda la responsabilidad salga de un chaval de 17 años. Él está compitiendo muy bien, nos va a dar muchas cosas durante la temporada y va a ser un jugador, ojalá, importante y que meta sus goles. Sí, ese motivo que los chavales participen viene del córner de la celebración. Él festeja con lo que queda ahí, que estaba Alberto Belsuel, los demás compañeros están arriba en la tribuna, que tampoco pueden estar. Estamos en una situación anómala un poquito en lo que es el día a día del deporte, pero la verdad que satisfechos en eso, que todo el mundo quiera contribuir al festejo, ¿no? Y referente a la siguiente pregunta, es lo que comentaba antes. Yo creo que son 2 chavales con una proyección. Yo me parece, lo poco tiempo que llevo con ellos, que tienen la cabeza muy amueblada, que son personas muy sensatas, que aparte de su desarrollo en el partido, es que saben leer el juego, saben pararse en el momento que tienen que hacerlo, y esas cosas son las importantes para diferenciarse en un futuro. Yo les auguro un buen futuro a los 2 jugadores, y también a Iván, o el otro día también estuvieron muy bien, tanto Javier como Sola también estuvieron, son chavales y jugaron en un partido que parece que es un equipo de inferior categoría, como es verdad, que es el Torrelavega, y la obligación de ganar sí o sí. Ya ha habido sorpresas durante la semana en las eliminatorias. Entonces yo estoy muy contento con los chavales y sobre todo, pues bueno, que ellos sigan trabajando, que al final el fútbol es justo con el que desarrolla ese trabajo. Muy bien, lo dejamos aquí, muchas gracias. Hemos terminado, aprovecho para felicitarles a ustedes las próximas fiestas, nos vemos antes de que termine el año seguro, y que lo pasen muy bien. Y perdón, porque estamos en una situación bastante complicada, dentro de las posibilidades. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por la acogida, por el sentimiento, y me han dicho también que estos días todos los mensajes de ustedes de empresa están siendo muy emotivos y de mucha energía. Todo eso es lo que vamos a hacer, remar todos a la misma y sumar. Un abrazo a todos. A Juan Ignacio Martínez le sonrió el tópico que dice a entrenador nuevo victoria segura, aunque el técnico alicantino ya había debutado con el Zaragoza en Copa del Rey. 3 puntos los que sumó el conjunto maño ante el Lugo en la Romareda. La primera aproximación fue de Jair con ese cabezazo. Después Cantero volvía a sacar el remate de Íñigo Eguaras. Tuvo trabajo el meta pamplonés en el primer tramo del primer tiempo. La respuesta de Elacen con ese disparo duro que no encontraba portería. En la segunda mitad, Juanjo Narváez se encontró con el larguero. Se hizo espacio el colombiano y la rosca se acababa estrellando en el travesaño. Poco después, Carlos Nieto, en una jugada muy similar, enviaba su rosca rozando la cruceta. El Zaragoza, ambicioso, buscaba el tanto y este iba a llegar. Eguaras para Pep Chavarría. El remate cruzado del jugador catalán, 1-0 en el marcador. Era el minuto 70, aunque el tanto lo celebraron los jugadores del Zaragoza con suspense, porque en un primer momento el colegiado anuló el gol. El VAR confirmó que no había fuera de juego, ya que Luis Ruiz habilitaba al jugador catalán. 1-0 en el marcador. Tuvo la mejor ocasión Juanpe para poner el empate en el marcador, pero su remate lo acabó atajando Cristian Álvarez. Al final, victoria por la mínima del Real Zaragoza. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale like, coméntalo y compártelo. También puedes seguirnos en redes sociales y tenemos el buzón del aficionado
para que te pongas en contacto con nosotros. Aupa Real Zaragoza y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.